La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Una vez más, estamos aquí para conectarnos con el Señor y lo vamos a hacer a través de la oración y el estudio de la Biblia. Vamos a orar. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra para pedirle a Dios la cobertura. Padre Santo, Dios mío, te adoramos, te bendecimos, Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, te agradecemos, Rey. Nuestra vida en el día de hoy está en tus manos. Que la cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, vamos a estar hoy en la palabra del Señor, en el libro de El Éxodo. Vamos a estar en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Éxodo. También haremos referencia en el capítulo 14 de Éxodo. ¿De qué voy a hablar hoy? ¿De qué quiero hoy? ¿Qué quiero compartir hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de procesos y resultados, caminos y metas. Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Miraremos que el proceso es tan importante como el resultado. Y el camino, tanto como la meta. El personaje bíblico de hoy es Moisés. Así que vamos a estudiar este tema de procesos y resultados, caminos y metas. Vamos a leer, para mi primer punto tendré 3 puntos. En Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, por supuesto no leeré los 10 versículos, parafrasearé. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y la hija, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Primer punto. El proceso comienza con preparación oculta. Señores, a ninguno nos gusta el proceso. Y hoy se habla mucho de procesos. Bastante. Secular, en la parte espiritual,
etc. Pero el proceso de Dios es muy distinto a cualquier proceso. Comienza con una preparación oculta. Lo más importante que tiene el proceso de Dios es, que lo vemos reflejado en la vida de Moisés, es que la persona depende totalmente de Dios. Es el caso de Moisés. Desde el principio de su vida, desde que nació, su vida dependió de Dios. Porque todos los niños varones que nacían en esa época, a los hebreos, los egipcios los mataban, porque Israel era cautivo en Egipto. Y como se iban multiplicando, el faraón no quería que Israel siguiera creciendo, mandaba a asesinar a los niños varones. Vemos que Moisés desde el principio dependió totalmente de Dios. Fue colocado en un canastillo y lo colocaron en el río Nilo. Y el río lo llevaba. Y la hija del faraón, que se estaba bañando, todo estaba cuadrado por Dios, lo tomó. Y Moisés terminó siendo prohijado por ella, lo tomó como hijo de ella y lo llevó a vivir al palacio. Así que dependió de Dios siempre. Pero en el momento que la hija del faraón se lo lleva al palacio, todo peligro para Moisés terminó. Allí fue preparado, se convirtió en un arquitecto. ¿Sí? Allí duró 40 años, haciendo sus rutinas diarias. Fíjate cómo inician los procesos de Dios. Pero a mí me gusta decir algo que es importante. El proceso es tan importante como el resultado, si no es que es más. Porque dependiendo del proceso, se lograrán resultados sólidos en la obra del Señor. A los cristianos no les gusta el proceso. Pero aquí vemos cómo empezó el proceso en la vida de un hombre llamado Moisés. Segundo punto, capítulo 2 de Éxodo, versículo del 11 en adelante. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este segundo punto usted lo puede terminar de leer en su casa, capítulo 2, del verso 11 al 25. Segundo punto, grave. Segundo punto, el proceso incluye desiertos y humillación. Moisés quiso hacer la obra de Dios sin haber terminado el proceso que Dios tenía con él. Sí, Moisés estaba elegido para ser el libertador del pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto. Pero el proceso de Moisés, señores, todavía le faltaba bastante. Le faltaban 40 años de proceso y se quiso anticipar a ese proceso, tratando de librar a sus hermanos a la fuerza de los egipcios. Mató a un egipcio. El asunto se descubrió y Moisés tuvo que huir. Y en su huida fue a parar al desierto de Madián. Porque el proceso de Dios incluye desiertos y humillaciones. Allá en Madián conoce a un sacerdote llamado Jetro. Este le hospeda en su casa y Moisés se termina convirtiendo en un pastor de ovejas. Fíjese qué tremendo es el proceso de Dios. Un arquitecto termina viviendo en un desierto y lo más grande, en una humillación total, porque termina siendo un pastor de ovejas, cuidando ovejitas, un hombre estudiado, un hombre que había sido preparado en todas las sabidurías de Egipto, un profesional, porque Moisés era un arquitecto. Entonces fíjate que el proceso de Dios incluye los desiertos e incluye también humillaciones. Y parece mentira.
A veces nosotros no entendimos los procesos de Dios. Donde quiera que tú estés, si estás en el proceso de Dios, estás en el lugar correcto. No te puede gustar lo que haces. Puedes estar siendo humillado, pero es el proceso de Dios. Un buen proceso de Dios arrojará resultados sólidos. A Moisés, el desierto y las humillaciones le llevaron 40 años. No digo que Dios va a demorar 40 años con usted, no sé cuánto se va a demorar, pero le aseguro que los desiertos vendrán, porque ahí en el desierto Dios trabaja varias áreas de nuestra vida. La humildad, pero también trabaja la paciencia y forja nuestro carácter. Qué importante es esto. Mi último punto. Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una gran zarza. Y él miró porque la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré este grande misterio, esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viniendo Moisés, viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. 3 del 1 al 12 de Éxodo. Esto es increíble. Mi último punto grave. El proceso culmina en la misión y no en la meta. La gente se equivoca pensando que el proceso culminó cuando alcanzan una meta. Moisés alcanzó metas. Él fue escogido. Fíjate de algo. Cuando el proceso termina, Dios lo llamó de la manera más particular. Fue ese día, era una de sus rutinas, apacentar las ovejas, buscarles el alimento. Y en esa rutina diaria lo llamó Dios. El proceso había terminado. Iba a convertirse en el libertador de los israelitas. Y se convirtió en el libertador. Dios lo lleva a Egipto. Envía un número de plagas. Destruye a todo Egipto a través de Moisés y muchos milagros. Pero señores, Moisés había alcanzado una meta. Y estaba siendo exitoso en ese momento. Pero no era la culminación de su misión. Era el inicio de su misión. Porque el proceso lo había preparado no solo para alcanzar una meta. El proceso de Moisés se había tardado 40 años, pero el objetivo era formar y educar al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios se convirtiera en una nación obediente. Fíjate que el proceso no culmina cuando alcanzas una meta. El proceso no culmina cuando te hacen un llamado al ministerio. Apenas está iniciando la misión. La misión no culmina cuando alcanzas una meta. Apenas inicia con esa meta. Va mucho más allá. La misión de Moisés era conducir al pueblo de Dios hacia la eternidad. Así que entendamos que nosotros tenemos que mirar muy bien que el proceso no culmina cuando se alcanza una meta. El proceso va mucho más allá. Así que no te desesperes porque todo parece ser rutinario en el día a día. En el momento que menos esperes, cuando tu proceso haya culminado, Dios hará o te dará el propósito que tiene para la vida tuya. Si esta palabra te bendice, coméntela, dale ahí, compártela. Padre, gracias. Amén.